esperaban volver a la facultad, ¿no? Sí, había mucha incertidumbre. La mayoría no tomaban parciales porque esperaban que después de la vacación de invierno volviéramos a clase Sí, y tomar presencial. cierto, cierto. Pasó eso. Y bueno, después en vez de desparramar un poco los parciales, se quedó todo acumulado en 2 semanas y Ah, por más que si bien estudiaste durante el año, tenés que volver a sí, repasar los sí, temas. ciertamente, sí. Por más de que uno, no sé, por decir, fuera no solo buen alumno, sino que le dedicara tiempo, bueno, el tiempo, si está todo junto, es un lío. Es un lío, y bueno, hay que tenerlo fresco, digamos. No quiere decir que uno no domine, pero sí hay que tener fresco para lo que te preguntan, ¿no? Lo tenés que resolver, qué sé yo, a cualquiera le pasa. Por decir, uno podría dominar una materia, pero no quiere decir que se acuerde de la fórmula al dedillo todas, cada vez que las tiene que utilizar, ¿no? O nivel de detalle de gráficas o de situaciones. Bueno, se ve que tenemos poca convocatoria nomás. En todo caso, vamos a ver si. A ver. No veo la lista. Vamos a ver. ¿Y qué nota les necesitan para la promoción? Más bien, para la aprobación directa. ¿En qué materia? En esta, ¿En ¿no? En esta. general? Sí, con Maximilian, con No, no Maximilian. nos Les di. dijo, bueno, no recuerdo no se ha dicho, profe, Bueno, pero estaba creo en la. que con 7 me parece que no se promociona. 7 o No, 6. en el reglamento dice 8, por eso. Digamos que, bueno, el reglamento fue escrito, bueno, antes de este asunto de estar encerrados y tomando distancia, ¿no? Pero aún así estaba escrito un 8 y 8. ¿En el práctico también 8? Sí. Así que, en todo caso, bueno, en principio corre ese reglamento que es el que ha subido. Pero bueno, en realidad la mayor parte de los profesores los he escuchado discutir, bueno, no están muy de acuerdo con promociones simples. De hecho, querían endurecerlas. Así que, bueno, supongo que no sería más fácil que ese 8 que ya estaba estipulado. Bueno, ahí está apareciendo alguna gente ahora. ¿Dónde está? A ver. Sí, sign up from there. Era el punto AVI. Acá está. Bien. Ubicación. Ahí está. Bueno, a ver. Ya que tenemos poco público y supongo que están un poco cansados con lo que han estado haciendo recién,
Vamos a ver uno de las máquinas con sepan reconocerlas, ¿no? A ver, tenemos tres. Esta la habíamos visto en una clase. Sí, la clase pasada, lo último, lo vimos rápido. Bueno, vamos a ver varias de estas, de este estilo, para que tengamos imágenes específicamente de cómo se comporta la máquina de corriente alterna genérica. Puede ser tanto la síncrona como la asíncrona. En este punto solo estamos viendo el estator, así que bien se podría tratar de la síncrona. Entonces, esta es la clase del martes 18 de agosto de 2020. Estoy comenzando a grabar, así después cualquier cosa se abre en cualquier video y escuchan la fecha, les sirva de guía. Bueno, habíamos visto esta animación, no sé si la habíamos discutido, creo que alguien apuntó de un errorcillo en una de estas tres fases, ¿puede ser? Entonces no. Bien, entonces tenemos acá representados las fuerzas magnetomotrices, ¿sí? Las fuerzas magnetomotrices propios de un sistema trifásico construido sobre un círculo. En este caso, este círculo es el corte de una carcasa de un motor o de un generador trifásico, ¿sí? De un motor o generador trifásico en el cual se está creando un campo, ¿no? Se están creando los campos. ¿Cómo se construyen estos campos? Bueno, ya lo sabemos, hacemos bobinas, les hacemos circular una corriente y esas bobinas van a crear un campo. Ahora, ¿qué clase de campo? Si fueran corrientes continuas, ustedes bien saben, el campo sería estático. Pero acá, si miran cualquiera de las fases A, B o C, lo que tenemos es la manifestación de un campo alterno, ¿sí? Ya saben ustedes, la alterna va y viene, tiene un positivo, un negativo, su crecimiento está descrito por un seno o un coseno, dependiendo de la fase que elijan. Y acá, si se concentran en una, supongamos que la fase A, miramos la fase A, y lo que estamos viendo es la circulación de corrientes, ¿sí? La circulación de corrientes sobre las bobinas. Recuerdan la representación en una bobina en corte. Un punto es una corriente saliente, así que las que ven en un punto es una corriente que apunta hacia sus ojos, mientras que las cruces son corrientes que se están alejando de ustedes, se están metiendo en el plano, ¿no? A fin de cuentas, hemos cortado una bobina que gira completamente por encima del plano, ¿no? Una bobina que está realizando sus espiras por encima del plano o por detrás del plano para completarla, ¿sí? Espero que logren imaginarla. Recuerden que esto es un corte de una carcasa, de un motor. Estamos viendo las bobinas del estator, ¿sí? Entonces, en las tres fases A, B, C, lo que estamos viendo es la circulación de corriente. Como esa corriente pulsa con un carácter senoidal, podemos ver que la fuerza magnetomotriz generada, como ustedes pueden ver, al través de la bobina, ¿sí? La fuerza magnetomotriz generada al través de la bobina. Recuerden ustedes que el campo magnético, en este caso los norte y sur del campo magnético, tienen que generarse obviamente en los huecos de la bobina. Y ustedes pueden comprobar que el hueco de la bobina, en el caso de la fase A, está horizontal, ¿sí? Así que ahí se crea, supongamos por un momento que esa flecha está apuntando al norte cada vez que aparece,
vemos aparecer el norte pulsada a la misma frecuencia sin duda que la senoidal que alimenta esa fase A, ¿sí? Esa bobina de la fase A. Ahora, ¿cuál es el truco de construir un campo rotante? Que ese es el objetivo de esta construcción. Es lo que se puede ver en las fases B y C. Las fases B y C, ustedes ya saben que están desplazadas en 120 grados eléctricos. Dicho en tiempo, es un tercio de ciclo, ¿sí? Cada un tercio de ciclo de una fase, ustedes deberían ver los máximos de las otras, ¿sí? Los máximos de las otras van a aparecer a un tercio de ciclo después del máximo de una fase de referencia. Si toman la fase A como referencia, un tercio de ciclo después aparece la fase C, un tercio de ciclo después aparece la fase B, en un máximo, ¿sí? Llamémosle un máximo sin importar de qué lado estamos, ¿no? Un extremo, ¿no? Sin importar si es el mínimo realmente o el máximo. Recuerden, el pico de la senoidal hacia cualquiera de los dos lados. Que acá de hecho no tiene mayor interés si es máximo o mínimo. Lo que nos interesa es lograr estos campos magnéticos senoidales. ¿Sí? Entonces vean ustedes que un campo magnético, el campo magnético de A, ha sido alineado con la horizontal. El campo magnético de la fase C está a ¿cuánto está? A ver si podemos verlo. Está corrido 120 grados, o sea, el eje de la bobina está corrido 120 grados, ¿sí? Respecto de la horizontal. ¿Sí? Está corrido 120 grados respecto a la horizontal, o lo que es lo mismo, 120 grados, en este caso geométricos, entre bobinas. ¿Sí? 120 grados geométricos entre bobinas. Así que tenemos bueno, no sé cómo apuntarlo. Supongamos, si tenemos el fasor aquí, el siguiente fasor va a aparecer sobre una línea a 120 grados. ¿Sí? Y el siguiente fasor va a aparecer sobre otra línea a 120 grados hacia el otro lado, inclinado. Ahí tenemos nosotros ya los 3 desplazamientos geométricos de estas bobinas. La combinación, recuerden ustedes que son solo fuerzas magnetomotrices las que tenemos graficadas con esos vectores. La combinación, la suma vectorial de esos campos magnéticos en el aire, va a dar por resultado un campo magnético rotante, que es el que ustedes ven girar ahí. Vamos a ver si lo podemos ver en otras gráficas para hacerse la idea de lo que está ocurriendo aquí. Fíjense ahora, los 3 colores son las 3 fases ABC. ¿Sí? Los 3 colores son las 3 fases ABC. Recuerden ustedes que deben sumarse en este caso, geométricamente estos campos, porque están distribuidos en el espacio. Como están distribuidos en el espacio, pueden sumarse y no dan suma cero. Darían una suma cero si ustedes las tienen eléctricamente conectadas, ¿no? El neutro de estas conexiones, al ser balanceadas, es decir, que son las mismas fases, solo desfasadas en 120 grados, la suma de ellas da cero, ¿no? La suma de ellas da cero. Ahora, la suma de estas corrientes en el espacio, en este caso como fuerzas magnetomotrices, no da cero. Lo que da es esa onda que, como pueden ver, se mueve, ¿no? El pico de esa onda, sin importar cuál de los dos picos tomen de referencia, se va corriendo, ¿sí? Es una onda viajera, ¿sí? Y ese es el campo rotante. Ese es el campo rotante. ¿Sí? Este efecto, recuerden ustedes, este efecto no puede aparecer en 3 bobinas alineadas, ¿no? En 3 bobinas alineadas no va a aparecer el efecto. Aparece el efecto en 3 bobinas desfasadas geométricamente 120 grados en el espacio. ¿Sí? La pregunta sería, ¿qué frecuencia tiene esta onda? Ustedes la ven ahí, es viajera, ¿sí? Tiene una fase creciente, pero ¿qué frecuencia tiene? ¿Cómo, profe? ¿Qué frecuencia tiene esta nueva onda, la resultante, ¿sí? Respecto de las otras? Las que son sus generadoras.
¿La misma? Sí, tiene la misma. Ya vamos a ver una gráfica en la que se nota clarísimo que tiene la misma. Vamos a ver, por ejemplo, esta otra gráfica. Miren ustedes. Ahí tenemos nuestras tres fases de nuevo, una vez más en los mismos colores, ¿sí? Y la suma resultante. Espero que ustedes se den cuenta con esta gráfica de que está haciendo la suma de esos campos en el aire, ¿no? ¿Por qué son vectores espaciales, como se le llama en esta gráfica? Porque estamos desarrollando esa fuerza magnetomotriz de las motrices, sin duda, en el aire, donde están construidas esas bobinas, ¿no? Entonces, ¿dónde se desarrollan esos campos? Sería básicamente en la perpendicular de cada espira, ¿no? Es decir, a lo largo del eje de las espiras de las bobinas. ¿Sí? Entonces, ustedes ven crecer ahí los campos magnéticos pulsantes, ¿sí? En rojo, verde y azul, que corresponden a cada fase. No se desplazan las bobinas porque están fijas, ¿no? En el marco del estator están fijas, así que en ese lugar es donde generan su campo magnético al ritmo de la señal que las alimenta, ¿no? Ahora, como ustedes pueden ver, fíjense el momento, vamos a ver si lo podemos capturar. Bueno, se me pasó un poco. Tiene que ser más rápido. Bueno, ese momento es suficiente. Fíjense ustedes en este momento. Tenemos dos de las fases están cercanos al máximo. Dos de las fases están cercanos al máximo. La tercera fase está en cero. ¿Sí? La tercera fase está en cero. Cuando hacemos la suma, ¿pueden ver ustedes la suma ahí? ¿Pueden notar que esto es una suma geométrica? Sí. Pueden ver que ustedes hacen el paralelogramo de esos dos vectores. No puede dar otro que ese vector resultante. ¿Sí? El vector resultante, bueno, da con la magnitud que corresponde, en este caso, 1,5 la magnitud máxima de las fases que las origina. ¿Sí? Suma, bueno, evidente. Ahí tenemos el otro punto de suma. Fíjense en este momento cuánto suman. Pueden ustedes hacer la suma vectorial gráficamente, al menos imaginarla. Fíjense que tenemos un vector alineado ya con 1 de distancia. ¿Y cuánto de componente tienen cada una de las otras en el componente horizontal en el mismo sentido? Bueno, lo suficiente como 0,25, evidentemente, para sumar 0,5 a la onda, al fasor total, ¿no? El fasor negro es el resultado de la suma de los tres fasores en este caso, obviamente sobre el eje que corresponde, en este caso el horizontal hacia la izquierda, ¿no? Pero eso sucede en cada uno de los puntos de giro. Si congeláramos esto, en ese punto ya sabemos que nos tiene que dar el máximo, pero por la suma de dos fasores. En este otro, por la suma de tres. En este otro, por la suma de dos, etc. Y ahí tienen ustedes la visualización de cómo dinámicamente se va generando este fasor que gira todo el tiempo. Entonces esa es una fuerza magnetomotriz que gira. O sea que si ustedes construyen una carcasa que sirve de núcleo magnético sobre el cual bobinan ustedes tres bobinas de fase, tres bobinas de un sistema trifásico balanceadas, es decir, distribuidas y equilibradas a 120 grados cada una eléctricos, el desfase geométrico provoca, genera este fasor rotante, ¿sí? O vector espacial rotante, ¿sí? Tiene varios nombres. El de vector espacial es obvio que se refiere a la característica de que este fasor está girando en el espacio donde ustedes han construido estas tres bobinas en el estator, ¿sí? Tenemos un campo rotante sin tener que mover nada. Ese es el punto. Tenemos un campo rotante sin tener que mover nada. Y al menos no nosotros como constructores del estator con estas bobinas, ¿no? ¿Dónde está el movimiento que genera esto? ¿Dónde está el movimiento físico que sí logra generar estos fasores? O ese fasor rotante. ¿A dónde se produce eso? Sí, En el estator de la máquina.
Sí, claro, en el estator de esta máquina, que bueno, acá solo estamos viendo los fasores como si tuviéramos la posibilidad de medirlos, de hecho sí se puede, pero como si pudiéramos verlos, aquí los tenemos presentes, hay 3 fasores que oscilan, como bien se espera de ellos al ser alimentados por senoidales, pero hay uno que tal vez no esperábamos ver, y es este rotante, ¿no? Bueno, ese rotante pone en evidencia que del otro extremo de la línea eléctrica hay un generador girando a esa velocidad, ¿sí? El generador que genera estas ondas con las que estamos alimentando nuestro estator, evidentemente se está moviendo a esa velocidad. Recuerden ustedes que los generadores son sincrónicos, sincrónicos. Y lo que tenemos aquí es un campo sincrónico, ¿sí? Un campo que efectivamente tiene la misma frecuencia. Vamos a comprobar que sea la misma frecuencia. Pueden ustedes fijarse que cuando el fasor rotante pasa por 0 de ángulo, miren cuando pase por 0, ahí está el máximo, el fasor rojo está al máximo. Cuando pasa por 180, el fasor rojo está al otro máximo, o al mínimo si quieren. Y cuando el fasor vuelve al 0, el fasor rojo ha vuelto al principio. Como pueden ver, tiene la misma frecuencia, ¿sí? Y lo que hemos creado es un campo sincrónico con la tensión de alimentación, ¿sí? Un campo que en este caso gira a la misma frecuencia que lo hacen las ondas generadoras, ¿no? Tiene la misma frecuencia. Nada más que es evidente que hemos logrado crear un fasor que gira en el espacio contra los fasores propios de cada una de las bobinas que no giran. Ustedes pueden ver que no giran, ¿no? Solo crecen y decrecen al ritmo de la senoidal, como si miraran las senoidales de frente, ¿no? Como si las miraran de frente. En cambio, esta otra es la proyección de esos fasores girando. No sé si mediante esta animación ustedes comprenden más la generación del fasor rotante. Esta es una de las partes más importantes de las máquinas de alterna, ¿no? Comenten o pregunten, sería oportuno. Gente que no puede entrar a la clase. ¿Sí? Bueno, fue hace mucho, parece. ¿Habrán logrado entrar? Claro, claro, en este momento, como solo estamos mirando los, las 3 bobinas del estator, solo estamos mirando las 3 bobinas del estator, lo que logramos ver es que ya tenemos un fasor rotante, aunque nosotros pusiéramos así frente a nosotros solo el estator con las 3 bobinas y las alimentamos, no vamos a ver nada nosotros, pero si ustedes miden los campos, van a lograr ver que hay un campo rotante, ¿sí? Un campo rotante que es el que estamos viendo en negro, ¿no? Ese fasor existe y está rotando frente a nosotros efectivamente y dentro de la carcasa del estator, ¿no? Dentro de la carcasa del estator. O sea que ahora sí tenemos la oportunidad de construir o una máquina sincrónica o una máquina asíncrona, ¿sí? Entonces, la máquina asíncrona, el principio es fácil. Este fasor magnético girando va a inducir sobre el rotor, va a inducir sobre un rotor que esté sin duda en el medio de este estator, ¿no? Va a inducir sobre un rotor. Pero el rotor cuando se mueva no va a lograr alcanzar al fasor, no va a lograr alcanzar el fasor, ¿sí? Después vamos a ver en todo caso en las ecuaciones, ustedes lo van a ver que eso ocurre así. Es decir que si lo alcanzara, no habría inducción posible, porque imagínense ustedes ahora un alambre, ¿sí? Imagínense un alambre que corta al través, así como si acá tenemos el alambre, fíjense, yo lo pongo y corta al través. En este momento me induce cada vez que pasa por aquí, ¿sí? Induce tensión cada vez que pase por aquí, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si en cambio yo de pronto muevo el alambre junto con el fasor? Corta el fasor magnético corta el alambre, el campo corta el alambre, o lo que es lo mismo, el alambre corta el campo. Claro, no induciría nada. Así que las máquinas sincrónicas en realidad están hechas al revés. Es el rotor el que genera el movimiento, que a su vez, sincrónico con no corta el campo, sino que lo genera, ¿sí? Entonces las máquinas sincrónicas son casualmente los generadores, ¿sí? Los generadores son las máquinas sincrónicas que generan ese movimiento
como ustedes lo están viendo en este caso, como fasor. ¿Sí? Las máquinas genéricas se mueven a cierta velocidad. Ahora, ustedes eligen si el estator tiene el campo o si el rotor tiene el campo, no importa. Pero como ustedes están moviendo la máquina, se genera a la frecuencia de movimiento de la máquina. Es decir, los RPM que insuman ustedes para mover el eje de la máquina va a ser un proporcional de la frecuencia a la cual se va a generar esa senoidal, ¿no? Entonces las máquinas sincrónicas en general son generadores. No es que no haya motores, sino que el generador es el más fácil de comprender, ¿no? La velocidad del eje alimentado por una fuerza mecánica que lo está haciendo girar, gira a la velocidad que ustedes ven en este momento, el fasor negro. ¿Sí? En la máquina sincrónica, sí. En los generadores, ¿cómo se hace para tener los 50 Hz fijos? ¿Se limita mecánicamente la máquina que gire a eso? Sí, en principio sí, digamos que los sistemas más viejos de control de eso eran sencillamente mecánicos, porque uno tiene que tener un giro estabilizado a esa velocidad, ¿sí? Ahora, sí existen sistemas eléctricos y electrónicos, ni qué decir, para lograr corregir esas frecuencias, ¿no? Hay sin duda oscilación o una campana de Gauss de la oscilación del punto de frecuencia generado, que uno debe controlar, ¿no? Entonces hay un sistema de control, puede ser un sistema mecánico de control para el caso que sea plenamente mecánico, como sistemas antiguos, en el cual se trata de que la velocidad de giro del motor sea estable, ¿no? Eso es propio del sistema de control de motores, incluso con métodos mecánicos, ¿no? La realimentación necesaria para que sea estable. Con métodos eléctricos o electrónicos, que es lo que ustedes van a estudiar el año que viene, tanto en sistemas de control desde el punto de vista teórico como desde un punto de vista electrónico puro, en electrónica de potencia, van a ver con qué métodos uno logra que un motor controlado, si fuera un motor eléctrico, bueno, la parte eléctrica, y si fuera un motor de otro tipo, bueno, tendrán que hacer las transducciones necesarias, pero un sistema electrónico sí que lo puede controlar, ¿sí? Entonces, efectivamente, lo que hay que lograr es que el generador tenga una velocidad estable en su eje. De no tenerla, bueno, todavía hay sistemas eléctricos y electrónicos para corregir esas diferencias de frecuencia, ¿sí? Métodos, bueno, no digamos simples, pero sí métodos propiamente eléctricos o propiamente electrónicos, ¿no? Los electrónicos son los que verán el año que viene. Los eléctricos, bueno, se estudian en materias como esta, nada más que en ingeniería eléctrica, donde se ven muchas más máquinas y muchas más variantes, ¿sí? Pero no van a dejar de encontrar en los libros que tenemos de referencia. Si después quieren mirar un poco ustedes por ahí, van a encontrar cómo se hace el control de frecuencia de generación, ¿sí? Pero efectivamente, lo más simple es, si es estable la rotación del motor mecánico que lo esté moviendo, esa es la frecuencia que estamos generando. Bueno, en este decíamos, entonces se hace evidente lo que contaba yo recién, es lo que estamos mirando son en los colores los fasores de la fuerza magnetomotriz generada. Recuerden que una fuerza magnetomotriz, ¿qué es? Básicamente es N por I. N por I. Así que podemos considerar que lo que estamos mirando son las propias corrientes de las bobinas, ¿sí? Salvo por el factor multiplicativo N, en cierta manera estamos mirando las corrientes, ¿no? Recuerden que la unidad para la fuerza magnetomotriz es amperes vuelta, y de hecho las vueltas son adimensionales. Entonces, ¿qué estamos viendo? Corrientes en el espacio, ¿sí? Entonces, a veces le llamamos a estos fasores, los fasores o vectores de corrientes, ¿de acuerdo? No es que no sean también de fuerzas magnetomotrices, sino que como las unidades lo permiten, y el factor n es solo un factor multiplicativo que se manifiesta en este caso en el aire, ¿no? Como un campo magnético, bueno, podemos decir que estos fasores son los fasores de corrientes de cada una de las fases de alimentación, o bobina si lo quieren, que es lo mismo, ¿sí? En este caso estamos mirando el estator. ¿Cuál es la resultante? La pueden ver ustedes girar, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Quieren que veamos eso relacionado con otro de los gráficos? Así vemos cómo se relaciona con ello. Recuerden ustedes bien el concepto de fasor, ¿no? Fíjense que
A ver, yo creo que había una animación de eso también, pero se me olvidó dónde está. Puede ser esta. Esta sí, esta está muy buena. Esta es la misma que recién. La animación no es tan buena. Fíjense que la flechita ahí le cuesta dar vuelta, ¿sí? Detalles de cómo se ha logrado esa animación, ¿sí? Tal vez está muy gruesa la flecha y por eso se la nota mucho doblar, dar vuelta. Entonces aquí tenemos, fíjense en en esta animación. En esta podemos ver coordinadas la visualización de osciloscopio propiamente dicha, que sería la que ustedes ven en forma de senoidales, contra la visualización de fasores, ¿sí? Son simultáneos, así que los pueden ver coordinados. Por ejemplo, vamos a apuntarnos el rojo cuando llega al máximo, lo que estamos viendo, fíjense, el máximo es el valor 1 en el tiempo 0, llamemos, o ¿cuánto dice ahí? Grado 0 dice. Esta cosa. Sí, grado 0. El grado 0 es tiempo 0, sin duda, porque acuérdense que la frecuencia o el inverso de la frecuencia se manifiesta en el tiempo. Así que cuando la onda roja llega a 1, tenemos nuestro fasor de corriente sobre el eje en 0, ¿sí? Listo para comenzar su giro completo. ¿Sí? La onda negra, que ustedes pueden ver que tiene una fase creciente, esa fase creciente se manifiesta en el espacio como el giro de ese fasor. ¿Sí? Entonces este es bueno, diría yo que un mecanismo muy interesante y sin duda el mecanismo fundamental por el cual un motor de corriente alterna o un generador de corriente alterna nos permite generar una onda rotativa, un campo rotante, sin tener que mover nada en este momento. Después, si lo que pretendemos es construir un motor, bueno, sí vamos a pretender que este campo induzca el movimiento en el elemento rotor, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la parte, diría yo, que más importante de estos motores de corriente alterna y lo que los hace muy distintos de los motores de corriente continua, ¿no? En este sentido, son muy distintos de los motores de corriente continua. Los motores de corriente continua, de hecho, uno los podría analizar y decir que también son motores de corrientes alternas, nada más que tienen que estar aproximados por pulsaciones. Y recuerden que esas pulsaciones, ¿cómo se construyen esas pulsaciones? A fin de cuentas, es un motor discreto o es un elemento sería de elementos discretos de tensión, ¿no? Uno tiene pequeñas bobinas que van a estar una tras de la otra, una tras de la otra, una tras de la otra, y cada una de esas bobinas está conectada con unas de Mientras la estemos alimentando va a estar generando un campo. ¿Y cómo se genera el campo roto? Gracias a que cuando giramos un poquito se conectó con la siguiente bobina que genera su otro campo, se gira otro poquito y genera otro campo y genera otro poquito. Entonces sí tenemos un campo rotante, pero está forzado mediante suma de pequeños campos de distintas bobinas, ¿no? Acá en cambio tenemos algo evidentemente más continuo y mucho más prolijo, ¿sí? Mucho más continuo y mucho más prolijo. El problema con los motores de corriente alterna ha sido su control, y su control ha sido viable de manera económica o fácilmente integrable o fácilmente realizable con la moderna electrónica y el moderno control informático, ¿sí? Entonces, eso no estaba disponible en la época de Tesla, cuando comenzaron a aparecer tanto los generadores como los motores de corriente alterna, ¿no? No es que no existiera ningún tipo de control, sino que era más simple hacer un control con menos tecnología, sin duda, para un motor de corriente continua que uno de alterna, ¿sí? Eso ha hecho que los motores de alterna tengan una explosión de uso recién en los últimos 30, 40 años, ¿sí? Gracias a la electrónica integrada y en principio de estado sólido, ¿sí? Una vez más, podrían haberlo hecho con válvulas, claro, y seguro que se hizo, pero no en la escala suficiente como para que sea mantenible, de costo accesible, de fácil mantenimiento y de fácil operación. Eso se ha logrado con la electrónica moderna, desde los transistores, especialmente los transistores de potencia, los tiristores, y sin duda el control electrónico, ¿no? El control electrónico es algo un poco más elaborado, ¿no? El año que viene ustedes lo van a ver,
y es básicamente desde el control discreto de corrientes de transistores. ¿Y quién controla eso de manera discreta? Bueno, ya lo saben ustedes. Computadoras industriales. Computadoras industriales, es decir, sistemas embebidos, computadoras dedicadas al área industrial, que van a estar generando las señales necesarias para crear el control de estos motores de corriente alta. Para que eso funcione así, es que se necesita conocer esta teoría, ¿no? Esta es la parte de la teoría de cómo funciona. ¿Sí? ¿Les parece más entendible esta que combina las senoidales con los fasores? ¿Les ayuda a comprender lo que ocurre en el estator? Sí, queda claro el fenómeno. Se ve bien. ¿Sí? Bueno, ese es el objetivo de, bueno, de este tipo de animaciones. Bueno, gracias, Nahuel. La idea, digamos, muchos de los que hemos estudiado también esto, lo hemos tenido que estudiar en papel, leyéndolo, o en papel y lápiz haciendo las cuentas uno. No significa que no se pueda, pero sin duda es más difícil imaginar todo esto que verlo animado, ¿no? Y una vez visto animado, ya va a ser más fácil imaginarlo. ¿Sí? Uno lo va a recordar y lo va a recrear cada vez que lea las ecuaciones correspondientes. Entonces, el punto que nos falta a partir de estos videos es lograr comprender cómo una ecuación escrita con cierta notación en particular nos da una idea acabada de lo que estamos mirando, ¿no? Una notación, ya sea, fíjense ustedes, por un lado, deberíamos poder describir esta suma de senoidales, esa suma de senoidales. Imagínense escrita en senos, seno de no sé cuánto, con la fase que corresponda, de t, etcétera, sumada al seno de no sé cuánto, desplazada a 120 grados, ¿sí? Se puede escribir tranquilamente. De ahí a entenderla no es algo tan simple, ¿sí? Yo miro las senoidales y sí, puedo, sí, una senoidal. No me doy cuenta que de esa senoidal rotante, ¿sí? No me doy cuenta de buenas a primeras que de esa senoidal rotante. Ahora, en vectores, ¿qué tal si congelamos esos vectores como hicimos hace un rato? Ahí casi que le pegué. Y bueno, si yo dibujara justo ese aspecto y escribiera los valores particulares de esos vectores o analíticamente, bueno, sería un tanto más fácil. Uno hasta podría decir, bueno, es fácil. Mire, el vector azul más el vector verde, ¿sí? Ya que son vectores, hay que sumarlos vectorialmente, es igual al vector negro, ¿sí? Así de fácil. Entonces, vector negro es igual a suma de vector azul más suma de vector verde. Bien, ¿cómo se realiza una suma de vectores? Bueno, habría no menos que dos maneras de hacerlo, hay muchas más. Una sería gráfica, agarramos así, ponemos esto en plano, me pongo con la regla, hago el paralelogramo y me da el vector resultante, ¿sí? Entonces ese es el método gráfico que usaremos. Bueno, efectivamente ya me dio el resultado. Vamos con un método analítico. Bueno, como decíamos, no hay menos de dos, hay muchos más, pero por menos dos. Uno es, descomponemos los vectores en sus componentes horizontales y verticales, ya que está. ¿Cuánto da la suma de componentes horizontales del vector azul y del vector verde? Claro. Sí. No le di en el punto exacto yo, pero si tuviera justo, dan cero. Los componentes horizontales del vector azul y verde dan cero. Sin duda sus componentes verticales dan tanto como la longitud que vemos del vector negro, ¿no? En este caso están, estimo yo, que en proporción suficiente en esta animación, ¿sí? Deben andar en cercano a la unidad cada uno de ellos. A ver, sí, cercano a la unidad debe ser algo como 0,75, supongo, ¿sí? Ya que están dando 1,5 de resultado, ¿sí? Bueno, esa es otra vía para sumar nuestros vectores, ¿sí? ¿Y qué otra más nos queda? Bueno, la de los paralelogramos, pero es hecha analíticamente. Y hubiéramos dicho, aquí habría que haber hecho, bueno, una extraña suma de raíces cuadradas. Bueno, finalmente nos hubiera dado el resultado que esperábamos, ¿sí? Pero ahora tenemos que expresar eso mediante una suma genérica que nos permita en una ecuación que sea
evidente eso que estamos viendo ahí. ¿Sí? Los fasores, los tres fasores, de hecho, se suman siempre, o los tres vectores, si ustedes quieren llamarles. Fíjense que en esta teoría a veces le llaman vectores espaciales. Entonces es muy importante que haya autores increíblemente de buenas referencias, también difieren entre ellos, ¿no? Entonces algunos dicen, no, los fasores no son vectores, los tejos no son vectores, etcétera, etcétera. Bueno, hay algo que se llama analogía, y es obvio que un fasor es análogo a un vector, y que un vector a su vez es análogo a un número en el plano complejo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esas analogías presentes, lo único que estamos haciendo es cambiar el venga, ya sea para la imaginación del que lo manipula, o para la claridad de cálculo que le haga falta al que lo esté usando. Sí, los tenemos hasta dibujados, hay duda de que son vectores. Eh, bueno, pero el concepto de fasor, tenga usted cuidado, porque el concepto de fasor está más aplicado a algo como lo que vemos en las ondas sinusoidales. Un fasor describiría el giro que esta flecha, haciéndolo en el tiempo, nos describe las alturas de la instantánea de la senoidal. Bueno, de acuerdo, pero se comporta como un vector que gira, ¿sí? Así que, sin importar qué autor tomemos, ustedes no se dejen engañar, los vectores, los fasores, los complejos y algunas otras entidades matemáticas son análogos, entonces son intercambiables, ¿sí? Entonces, dependiendo un poco de los materiales de referencias que tengamos, vamos a poder representarlo con cualquiera de ellos, ¿sí? Con cualquiera de ellos. A ver si me queda algún otro video para mostrarles, ¿no? No recuerdo si quedó alguno. Me parece que los más evidentes son estos, ¿no? Decíamos entonces, acá lo vemos separado. Tenemos las tres fases separadas. Hemos visto pulsar en el estator. Estamos mirando las bobinas en el estator, ¿sí? Y el equivalente, si ustedes suman todas estas tres representaciones, las suman, las superponen por sus valores, lo que obtenemos es la resultante. ¿Alguien ha logrado encontrar el error en esta animación? Hay un error menor, pero sería muy útil si... ¿Puede ser? Una de las tres fases hay un error. En la fase B, el sentido de las corrientes me parece que tiene Sí, el los animador puntos. evidentemente le falló ahí justo la animación, y hay unas corrientes que se invierten casi sin ton ni son, ¿no? Fíjense que ahora si lo atienden más, ahora ya pueden ustedes ver cómo deberían estar todas salientes o entrantes en uno de los lados, y sin embargo se les han corrido, se les han mezclado. Pareciera ser que la animación que utilizó para ello es la de la fase... Ah, no, no es de ninguna de las fases, pero sería como si hubieran estado en vertical, me parece. A ver, la distribución que tienen al momento del error, ¿no? Hay de fase A, pero la animación de fase B, parece. De todos modos, en la idea lo que está sucediendo aquí. Y tenemos vista de las... Pueden usar la regla de la mano derecha, pueden hacerlo, eso debe ser sobre fase A, a ver. Me apunta en el sentido correcto. Supongo que la visualización de yo sobre la cámara, para la mano derecha. Envuelven y el pulgar le está cada vez que lo haga. Un aspecto que tampoco se nos hace evidente solo es
que es como si tuviéramos, fíjense ahora ustedes en el resultante, es como si tuviéramos una bobina que está girando, ¿sí? Y de hecho generando un campo fijo, al menos respecto del propio giro. Por eso es que la bobina está fijada al marco de giro de la resultante de esa manera. La resultante reporta si un estator o un rotor sobre el otro elemento, un inducido, evidentemente, en el que vamos a generar, por ejemplo, una corriente. ¿Se entiende? Imaginen ahora que esa a la cual estamos haciendo generar mecánicamente y la estamos alimentando con alguna corriente para que nos genere el campo que corresponde, ¿no? Sin importar si esa bobina ha sido construida estática, perdón, en el estator o en el rotor. ¿Se entiende la idea? Hubiéramos dado a la bobina que en este momento se llama resultante para hacer lo que digo. ¿Qué alimentación le hubiéramos dado a la bobina que está girando frente a nosotros ahora, la que se llama resultante, si tuviéramos que generar ese campo rotante? ¿Se entiende lo que digo? Vamos de nuevo. Evidentemente tengo un rotor, fíjense que esto es un rotor, y tengo la manivela, meta, hacer girar a esa velocidad yo, ¿sí? Tengo una bobina y ustedes pueden ver las corrientes en la bobina. Bien, ¿con qué corriente la alimenté? Y Con corriente continua. Bueno, y ese es un tipo de generador que existe, ¿sí? Ustedes tienen un gran campo generado por una corriente continua, ¿sí? Que proviene de, no importa, unas baterías, un sistema, en fin, algún sistema que provea la corriente continua, que alimenta, en este caso el que genera el campo. Yo supuesto en este momento un rotor, de todos modos un rotor, habría que ponerle, ya saben ustedes, unas lindas escobillas, etcétera, y nos genera un campo rotante. ¿Cómo? Rotando el campo, ¿sí? Entonces hay dos maneras de hacerlo. Una es creando eso, y eso es lo que suele suceder en un generador. Ponemos un campo fijo en un generador, pero lo estamos girando. Listo, tenemos el campo rotante. Ahora, ponemos, ya sea en el exterior de este rotor de la resultante, ponemos bobinas fijas. ¿Qué se induce sobre esas bobinas fijas? Ahora sí, ustedes pueden verlo. Genera estos tres campos que estamos viendo en fase ABC. ¿Sí? Genera esos tres campos en ABC. Así que acá tenemos tanto un generador como un campo rotante generado por un estator. ¿Sí? Cualquiera de las dos representaciones que nos acabamos de hacer son válidas. ¿Sí? Si lo que estamos alimentando con corriente continua es la que en este momento se llama resultante, hemos generado nosotros en el estator los campos de ABC. Guarda que acá están superpuestas las posiciones, ¿no? Pero estoy suponiendo que el resultante en realidad está concentrado en el rotor, ¿no? Su bobina está en el rotor. Las fases ABC estarían en un estator fijo, del cual podemos extraer una corriente alterna con la frecuencia de los resultantes. ¿Sí? O sea que aquí tenemos esquemáticamente el trabajo de un generador. ¿Sí? De un generador de alternas trifásico. Eso ocurre sin duda en el extremo de línea que nos está alimentando. ¿Sí? En el extremo de línea, ese sistema está funcionando. Ahora, bueno, volvamos al que estábamos diciendo recién. En cambio, si alimentamos nuestro estator con las tres fases que nos llegan desde ese generador, hemos reproducido su campo rotante. ¿Sí? Eso es lo que les decía, que en nuestro estator construido no vemos que nada se mueva, por más de que haya un campo rotante, pero ese campo rotante es manifestación de que algo en el extremo se está moviendo físicamente, mecánicamente a esa velocidad. ¿Sí? Eso es lo que hemos logrado hacer. ¿Sí?
Bueno, a ver. Para redondear y terminar un poco el tema, así tampoco los abrumo, espero que estos videos les ayuden especialmente a comprender lo que estamos tratando de manipular. Recuerden ustedes que lo que queremos hacer en todas las materias, sin duda que se pretende, es comprender lo que estamos haciendo, comprender cómo anotarlo, y una vez anotado y comprendido cómo trabaja, poder controlarlo. Si sabemos cómo trabaja, saber que si yo le modifico algunos parámetros de entrada a este sistema, lo puedo controlar. El control lo hacen el año que viene, pero en este año esperamos que ustedes comprendan cuáles son esos parámetros que se podrían llegar a controlar, ¿no? Para eso necesitamos ver el modelo motor. Déjame ver si lo encuentro, que ahora no me acuerdo dónde los dejé. Complex and vectors, no. Está uno acá. Bueno, motor de corriente alterna. Bien, entonces estos son algunos de los supuestos, ¿sí? El modelo de la máquina de corriente alterna trifásica simétrica está basado. Podemos tomar muchos libros para basarnos en el modelo. Estoy tomando este, ¿por qué? Porque es uno de los libros utilizados por control de potencia, que el año que viene ustedes van a utilizar con el profesor Oros en materia, de Werner Leonard. Se los he subido el pequeño capítulo que trata de esto, solo las 14 páginas que tratan del modelo, no del control, y control esto el año que viene. De hecho, el libro se llama, si se fijan, Control of Electrical Drives, ¿no? Control of Electrical Drives. Para ello, presenta el modelo. El modelo está supuesto en lo siguiente. Que es un motor de dos polos, ¿sí? Fíjense que esto que tenemos en el video también es un motor de dos polos, ¿sí? Un motor de dos polos. Pérdidas cero. Bordes de bobinas y sus efectos despreciados, ¿sí? Estamos suponiendo los ideales. Corrientes balanceadas de estator y rotor, ¿sí? Corriente balanceada de estator y rotor, ya lo vamos a expresar matemáticamente, en un sistema de estrella o de triángulo. Da lo mismo, pero tiene que ser balanceado, ¿sí? Recuerden que ustedes en una estrella, si está balanceado, recuerden que hay un punto de unión de las tres corrientes. En ese punto de unión sale el neutro. El neutro debe estar en cero. Eso es que esté balanceado. En un triángulo es más difícil medirlo de esa manera, pero tiene que ser equivalentemente que la suma de esas tres corrientes de cero, ¿sí? Escrito, a ver si lo tengo en forma abierta o explícita, hubiera sido esto que Werner Leonard apunta con una ecuación tradicional, así. Acá está. Fíjense, esta ecuación, corriente del estator de la bobina 1, corriente en el estator de la bobina 2, corriente del estator de la bobina 3, da 0. La suma de ellos da 0, ¿sí? Ese es el balance eléctrico, ¿no? Un sistema trifásico balanceado, ¿sí? Que no tiene desfasajes mayores o diferencias de corriente más allá del propio desfasaje eléctrico, tiene que dar 0, ¿sí? El sistema tiene que dar 0. Esto sucede en el estator y también en una ecuación similar para el rotor, ¿sí? Entonces aquí donde lo comienzo a subindexar de esta manera. La sumatoria de las corrientes da 0. Eso es lo que dijimos. Pero está hecha una sumatoria sobre n, donde n es 0, 1 y 2, es decir, las tres bobinas, ¿sí? Se utiliza el 0 por razones que permiten evaluar esa n de tal manera de que ayude a las ecuaciones y las haga más compactas, ¿sí? Entonces este es un punto, bueno, si esta la entienden bien y esta todavía no la entienden tanto, después espero que la comprendan como una abreviatura sin pérdida de información, ¿sí? Es una compresión, evidentemente. Una abreviatura sin pérdida de información. Ustedes ya conocen la sumatoria, acá estamos haciendo una sumatoria en n.
Entonces, n puede cambiar, ¿de qué maneras? 0, 1, 2, 0, 1, 2 son las bobinas. En vez de ser la bobina 1, 2, 3, la bobina 0, 1, 2. ¿Sí? La bobina 0, 1, 2. En algunos libros también se las refiere por RST para la parte alimentada y ABC para el rotor. RST en fasor, perdón, en estator, y ABC minúsculas para el rotor. ¿Sí? Depende de la notación del libro, pero bueno, hay varias otras, como la 1, 2, 3. ¿No? La 1, 2, 3 no la pongo aquí porque es confusa respecto a la 0, 1, 2. Entonces, la suma de las corrientes del estator o del rotor da 0. Para indicar que se trata del estator o del rotor, esta ecuación puede ser evaluada con K en 1 o con K en 0. 0 sería rotor, ¿sí? Equivalente a, perdón, 0 sería equivalente a estator, también simbolizada por la S, como en este libro. Ven ahí la S. Y el 1, que sería rotor. ¿Sí? Recuerden que la representación aquí está tratando de realizar una reducción, ¿no? Entonces aquí tenemos presente nuestra sumatoria de los sistemas balanceados. El sistema balanceado puede estar en el estator o en el rotor. En este modelo se da por hecho que en ambos es balanceado. ¿Sí? ¿Se entiende esta particular notación en este momento? Sí, sí se entiende. ¿Se entiende? Bueno. En la K casi siempre vamos a tratar una cosa sobre el estator y una cosa sobre el rotor. Y casi siempre hay ecuaciones en las que hay un componente del estator más un componente del rotor. ¿Sí? Para decir eso, en esta notación se hace lo siguiente. Se define acá, también lo pueden suponer ustedes como binario, ¿no? ¿Cuál es el opuesto del estator? El rotor. ¿Cuál es el opuesto del rotor? El estator. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el opuesto del 0? El 1. ¿Y cuál es el opuesto del 1? El 0. En este se está utilizando una notación similar que dice K más 1 es igual a 0 para K igual a 1. ¿Sí? Básicamente, si ustedes se fijan, es lo mismo que en binario, o lo que se llama a veces en matemáticas un anillo. ¿Sí? Es un anillo de cuentas. Si ustedes contaron 0, 1, ¿qué sigue? De nuevo el 0. ¿Sí? Entonces eso es lo que está diciendo con esto. A veces se va a referir por K, ¿y quién es K más 1? Lo contrario. Si estaban parado en el rotor, el estator será lo contrario, y viceversa, ¿no? Entonces se utiliza K y K más 1 para referirse al estator y al rotor, simultáneamente. Bueno, a partir de ese punto se va a definir la fuerza magnetomotriz, ¿sí? Que Bernard Leonard la tiene indicada aquí de esta manera, ¿no? Fíjense, hay N del estator. ¿N del estator qué? La cantidad de espiras que tiene cualquier bobina del estator, siendo que son solo 3. Bueno, la bobina 1 o la bobina 2 o la bobina 3, ¿cuántas espiras tiene? N sub S. N sub S, ¿sí? Lo mismo para este caso, nada más que la subindexo con K, ¿sí? Ya que K era el que indicaba estator rotor, bueno, N sub K. ¿Y cuál es la sumatoria que hay que realizar para sumar los aportes de fuerzas magnetomotrices correspondientes a las 3 bobinas? Las hemos visto gráficamente. Cada bobina aporta lo suyo siempre y cuando estén en el ángulo que corresponda. Han sido desplazadas 120 grados entre ellas. Así que su aporte va a ser 120 grados desfasados de cada una. ¿Sí? En este caso, no eléctricos, sino geométricos. Recuerden que la fuerza magnetomotriz se manifiesta en el espacio. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va a estar alineada la fuerza magnetomotriz de cada una de ellas? Cada una según su eje. El eje de A, el eje de B, el eje de C. No recuerdo si eran así, pero evidentemente el de A tomamos de referencia el eje horizontal. ¿Sí? Entonces, acá casualmente se dice eso, ¿no? Fíjense el ángulo gamma 2pi sobre 3, que son los 120 grados. Y fíjense la sumatoria. Dice, a la corriente de la bobina 1 hay que desplazarla tanto como el ángulo alfa de medición. Si alfa es 0, listo, está puesto en 0. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está la otra bobina respecto de ese 0 grado? Ah, bueno, está en menos gamma, es decir, menos 120 grados. ¿Y dónde está la otra? Está en menos 120 grados, es decir, 240 grados. ¿Sí? Así, aquí tenemos entonces en estos ángulos de fase geométrico, en este caso, el ángulo de fase de la proporción correspondiente a los fasores o vectores en esos gráficos, ¿no? Entonces, este es un punto importante, después lo vamos a ver de manera vectorial. Acá está hecho de manera, llamémosle,
geométrica o senoidal, ¿no? Por componentes geométricos. ¿Cómo le llamaríamos esto? Trigonométrico, ¿sí? Por trigonometría. Por trigonometría, evidentemente ahí la corriente 1 está en el 0. La corriente 2 está corrida a 120 grados. Acá tienen el corrimiento de 120 grados. Y la corriente 3 está corrida 2 veces 120 grados, ¿sí? O es equivalente en un círculo a ir a más 120 grados contra menos 120 grados. Es lo mismo, depende hacia qué lado gire. Bien, eso está anotado aquí de la misma manera, pero está hecho en función de la multiplicación de la posición. Entonces, 0 por 120 grados para la primera, 1 por 120 grados para la segunda y 2 por 120 grados para la tercera. ¿Se entiende? Este corrimiento, solo el corrimiento, no digo toda la fórmula, ¿no? ¿Sí? Entonces, el ángulo de medición, que es este, menos la posición que ustedes hayan utilizado. Si tomamos el 0 de referencia, bien, el primero es 0 menos 0, porque n vale 0. El segundo será menos 120 grados. El tercero será menos 240 grados. ¿Sí? Entonces, esta referencia permite referirme a todas ellas a la vez, solo con la evaluación de n. ¿De acuerdo? Entonces, es una fórmula compacta que no pierde información y que logra lo que aquí se dice explícitamente con cada uno de los elementos, ¿no? ¿En qué proporción entonces actúa la IS? Depende de la proyección sobre el ángulo en que lo estén midiendo. Si está sobre 0, voy a suponer que es máxima. Si está sobre menos 120 grados, ya no es máxima. La suma es la que corresponde al vector. Y en menos 240 grados tampoco, pero es simétrica respecto a la de 120 grados. Bueno, preguntas en este momento, hasta este punto. Me gustaría escucharlos o leer. Bueno. Entonces, lo que... sí, escucho. Miren, no digo que hablen todos los de la lista, pero sí sería muy importante para mí que ustedes pregunten, consulten, duden y discrepen incluso, ¿sí? Porque lo que estoy intentando es que ustedes sí manipulen un modelo que no es sencillo, pero que en función de comprender tanto la notación como su representación, ustedes puedan dominar, ¿sí? Esa es la idea. Es decir, yo sí creo que ustedes pueden manejar modelos complejos, que para eso han venido a la universidad, y este es uno de ellos, ¿sí? Solo estamos en la primera parte, esperamos desarrollarlo durante el resto de las clases, para que ustedes dominen un modelo lo suficientemente complejo, de tal manera que le encuentren la vuelta a cómo anotarlo y cómo manipularlo, ¿sí? Esa sería la idea de ver este tipo de modelos. Bueno, gracias, Pablo. Entonces, por otro lado, también lo que pretendo es que sin necesidad de que algo sea extensamente escrito, en una notación compacta se pueda dar a entender lo mismo, es decir, sin pérdida de información, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante cambiar la notación del modelo que estamos usando de referencia. Estamos usando de referencia a Bernard Leonard. Las ecuaciones van a tener este estilo. Ustedes pueden ver, son explícitas, y uno no quiere decir que la comprenda solo por leerla, pero uno puede encontrar cada componente explícito en las fórmulas que él emplea, ¿sí? Después sí vamos a diferir con Leonard y va a hacer lo siguiente. Él va a utilizar una notación que hemos charlado en algunas otras clases, es una manifestación del teorema de Ferraris, es decir, componer cualquier fasor como llamémosle un fasor y un contrafasor, ¿sí? Que son el complejo conjugado. El complejo conjugado no son más que un vector o contravector o un fasor y su contrafasor. Pueden ver ustedes que la diferencia entre complejos conjugados es siempre el ángulo, ¿sí? Siempre el ángulo. El ángulo es el que los diferencia, ¿sí? La magnitud no, porque bueno, está proyectada según la posición que tenga. Entonces, esta notación, no digo que no pueda uno intuirla o imaginarla,
pero la vamos a transformar en vectores. En vez de tener 2 vectores por cada corriente, vamos a tener un único vector por cada corriente, como lo estamos viendo aquí. Aquí pueden ver esos vectores pulsar. Vamos a expresar esos vectores como vectores únicos, no como vectores suma. Estos de recién son vectores suma, ¿no? Estos son 2 vectores en suma, o 2 fasores en suma, para generar uno de ellos, ¿sí? Es un método y una forma de hacerlo. Si ustedes son capaces de imaginarlo, bien por ustedes, es válido, y este modelo es tan válido como los otros. Lo que vamos a hacer es convertirlo a un modelo vectorial, ¿sí? Entonces, en ese punto es el que vamos a trabajar bueno, en próximas clases, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta, comentario, algún otro detalle? Si tienen para realizar, coméntenme, por favor. No, creo que no, profe. Creo que lo vamos a terminar de entender en la práctica. Cuando empecemos a resolver algún que otro ejercicio, De siempre acuerdo, se aclara. de acuerdo, de acuerdo. Y, Sin y duda también, que Pues sí, por ahí, si lo vemos así, por más que leemos que haga un medio en el aire y sí, como que cuesta un poco más. sí, cierto, cierto, cierto. Sí, decía alguien más por ahí, creo que ahí no, está. no, yo decía que también habría que pegarle una leidita para terminar de cerrarlo. Bueno, sí, 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 sin duda, claro, bueno, es inevitable que esto tengan que leerlo y profundizarlo, ¿no? No basta con ver videos de YouTube y menos un video del profe aquí charlando con ustedes, tratando de transmitirles todo, ¿no? Uno trata, sí, de hacer algún resumen y presentar las ideas principales. Eso, eh, cualquiera de ustedes lo sabe por experiencia, no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Yo pretendo de que ustedes dominen algo que no es simple, pero es también la tarea que tenemos que realizar, ¿no? Si ustedes miran el programa de la materia, tiene muchísimos más temas que solo este. Pero considero este muy importante, ya que desde el punto de vista del ingeniero electrónico, ustedes deben dominarlo. Y el año que viene, si ustedes dominan el tema, eh, a partir de esto van a encontrar muchas conexiones con lo que van a hacer tanto en control como en electrónica de potencia. ¿Sí? Y eh, yo no sé cómo hacen ustedes para estudiar, pero sin duda una parte muy importante de los temas difíciles es comprenderlos. Si ustedes los entienden, muchas veces uno los puede reconstruir, al menos la parte que por memoria uno no recuerda, ¿no? No es que no se use memoria, hay que memorizar muchas cosas nuevas, pero comprender algunos temas hace de que sea más fácil de recordar, ¿sí? Por decir, no sé, eso es lo que estoy intentando con esta anotación, fíjense más, ¿no? La ecuación es así de corta. ¿Ustedes cómo la recuerdan? Como una especie de E, y la I yo la dibujaba acá y la K me queda más abajo, o comprendiendo que la ecuación es una suma de corrientes. Bueno, depende de cómo ustedes elijan recordarla, pero es muy importante que tan solo ese detalle escrito así ya lo dice todo sobre esas corrientes, ¿no? Entonces esa es la idea con elegir bien la notación, pero no dejar de comprender conceptualmente lo que trata de decir la notación, ¿no? ¿Sí? Ese es el punto que me gustaría que ustedes logren. Es decir, eh, el profe lo logró, acá está presente con ustedes, y yo he reformado esa anotación para que sea compacta, ¿sí? Espero que les sea útil, espero que les sea útil, ¿sí? Una manera de hacerla corta, pero no con menos información. Eso sí, hay que manejar conceptualmente lo que quiera decir, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí hace falta el esfuerzo de ustedes de comprender. No digo que vayan en un pantallazo a comprender todo. No, no creo que ninguno lo hagamos así, sino recordar los puntos esenciales y reconstruir el resto. ¿Sí? Esa sería la idea. Em, ¿Cuántos hay hoy presentes? Pongan el presente y bueno, cerramos la clase. Estoy grabando, así que pueden poner el presente, así ya después cerramos la clase. ¿Se cortó? ¿Se cortó?
Pongan entonces el presente, decía en el chat, y ya podemos cerrar la clase. Federico preguntaba por TPs. Claro, sí, sí. Recordad que hemos visto los modelos simples de motores de corriente continua. Nos falta ver el modelo simple de corriente alterna. Estoy eligiendo material para que esté disponible, sea práctico y cómodo de hacer. Y una pregunta más, profe. Sí. En el reglamento se habla de un TP final, puede ser, que también hay que realizar. No entendí bien. Si hay que hacer un TP final. Sí, o eso entendí yo del reglamento de la cátedra, que también es necesario un TP con una nota mayor a 8 para la aprobación directa. Bueno, en realidad se trata, bueno, lo que pasa es que hacíamos varios trabajos prácticos de laboratorio, como el PLC, entre otros, para armar en grupo y ponerlo en marcha, ¿no? Ese tipo de cosas. Ahora está un poco difícil, no digo que ustedes no lo puedan armar, y sin duda armarlo es una excelente práctica, tanto para ustedes, para armar un aparato que es útil y que les permite entrenarse en áreas industriales, ¿no? Entonces, de hacerlo, yo diría que, bueno, no dejen de presentármelo, ¿sí? El TP1, laboratorio TP1. ¿Está bien? El resto de los trabajos prácticos que ustedes tienen que presentar, bueno, es estos trabajos prácticos de aula, de cálculo, de realización personal. ¿Sí? Bueno, todos han puesto su presente. Bueno, nos vemos pronto. Hasta la semana que viene.